Bienvenido Álvaro García Linera, vicepresidente, pero sobre todo la bienvenida al intelectual que nos ayuda un poco a comprender lo que está sucediendo aquí afuera. Difícil establecer fronteras, ¿no? Cuando se ha sido actor, bloqueador también habrá sido. Álvaro, bienvenido. Estimada Claudia, muchas gracias por invitarme a Piedra, Papel y Tinta y a los compañeros de TV. Y sí, siempre escoges músicas que me estremecen un poco el corazón. Ese es mi trabajo, sí. Ese es el oficio. Álvaro, ha pasado tanto, ha corrido agua debajo del puente pre-masista y masista, después de un proceso que viene tal vez antes, pero con claridad se va estructurando desde los años 2000. Y hoy les toca vivir otro tipo de desafíos que tienen que ver ya con el poder, con la gestión del poder, con las divisiones. Creo que hay que hablar de la política en el MAS, fuera del MAS también, y tratar de retratar el mundo político hoy que no está precisamente en su mejor primavera, ¿no? Sí, ciertamente, Claudia. Hemos vivido el momento del ascenso de un ciclo y de un proceso, de una fase dentro del ciclo, los momentos heroicos, 2000, 2001, 2003, la guerra del agua, la guerra del gas, la victoria electoral del 2006, las grandes medidas redistributivas del Estado, la consolidación de un modelo y de un Estado plurinacional. Y hoy estamos viviendo de manera desgarradora el fin de una fase del Estado plurinacional. Creo que el Estado plurinacional emergente en las luchas indígenas, campesinas, vecinales, populares, es un proceso de unos 30 a 40 años, como son los procesos políticos en Bolivia. Pero una de sus fases, la primera fase del proceso, está llegando a su fin. Y la transición a una segunda fase del proceso de cambio está generando mucha incertidumbre, muchas peleas, también mucho debilitamiento y degradación del lenguaje político. Y esperemos que esa transición sea lo más rápida posible, para que entremos a la segunda fase del Estado plurinacional, que pueda darle a la gente nuevamente certidumbre y bienestar. Es normal estas fases dentro de procesos largos. Lo tuvo el MNR, el 52, con la fase democrática y la fase autoritaria, 1952 al 64 y del 64 al 82. Lo tuvo el neoliberalismo con su fase del ajuste, 85 al 92, y la fase de las privatizaciones del 92 al 2005. Y el Estado plurinacional está completando su primera fase y hay que ver la manera en que pueda despuntar la segunda fase del Estado plurinacional. Estuvimos en una mesa hace pocos días con César Navarro, masista, ex legislador, ex ministro de Minería durante mucho tiempo, y el periodista, comunicador, muy conocedor de temas electorales, José Luis Exeni, y había una diferencia entre una lectura y otra, porque Exeni hablaba de una crisis, de un momento incierto frente a una fase tempranamente electoral. Hablaba de los candidatos, hablaba de las campañas y de la posibilidad de un quiebre sin retorno. Mientras que César Navarro hablaba de procesos más largos, decía que no hay que mirar únicamente con un esquema liberal, coyunturalista, electoral, sino mirar los procesos más largos, y que los representantes de los movimientos sociales, de las organizaciones, todavía no habían elevado su voz
A lo que yo le dije, ¿cómo que no? Sí, sí, los escucho, no solamente elevan la voz, sino que se están diciendo cosas claras, se están enfrentando, y hablaba del Congreso. Yo le dije, pero sí hubo el Congreso, es decir, en este momento hay que ir por una mirada más amplia, larga, no electoralista, no coyunturalista, o nos ponemos nomás los lentes de quién viene para las próximas elecciones y miramos con frialdad un descalabro que puede terminar en un divorcio duro, sin pago de pensiones, y con los hijos sufriendo, como es siempre, ¿no? Los hijos de un proyecto político que no saben hacia dónde correr. Mirada larga, mirada electoralista, mirada fría, mirada caliente, mirada esperanzadora, sin esperanzas, en lo político concretamente. Se rompió la cristalería. Se necesitan las dos miradas simultáneamente. La mirada de largo aliento, fundada en este empoderamiento estructural de las clases populares y del movimiento indígena, especialmente aymara y quechua. Es un proceso largo, ¿no? Pero esos procesos largos se dirimen, pueden continuar o fracasar o diluirse en los momentos tácticos, en las luchas concretas inmediatas. Porque si no, la historia ya estaría escrita. Y entonces simplemente habría que sentarnos y esperar. No. El largo plazo permanentemente se reafirma o se bloquea en lo inmediato, en las acciones inmediatas. Y ciertamente lo que vaya a suceder en el ámbito inmediato de la coyuntura actual va a definir si el largo plazo queda trunco o si el largo plazo se renueva y se refresca con una segunda fase. Entonces, sí, mirada de largo aliento con un ojo, con una parte del cerebro, y mirada de corto plazo, coyuntural y táctica, con el otro ojo y con el otro cerebro. Y los dos en simultáneos porque los dos son reales, ¿no? Si te quedas con uno, mirada tacticista, meramente electoralista, pierdes de vista el conjunto. Mirada meramente de largo aliento, también impotente, porque la mirada de largo aliento se refuerza o se quiebra en la actualidad, en lo que hagas hoy, en lo inmediato, en las peleas tácticas. Entonces, un buen estratega tiene que caminar siempre con los dos pies, los dos cerebros y las dos miradas. En el mundo masista se está levantando un muro, yo creo que ya se levantó, el muro de Berlín. El muro masista de Berlín, que ha separado amigos, ha separado hermanos, compañeros, compañeras, que han compartido en la Asamblea Legislativa, han compartido en ministerios, en fin. Entró el cuchillo y dividió en dos y han quedado las partes. No sé si, como en el muro de Berlín, una sociedad dividida donde hay elementos diferentes de un lado y del otro, o el cuchillo ha sido algo selectivo y adentro han quedado más indígenas, menos indígenas, sin duda evistas y arcistas, pero esto tiene que ver con la temporalidad del poder, ¿no? Estar en un ministerio de pronto nos puede hacer más arcistas, estar cerca de Evo Morales en el Chapare nos puede hacer más evistas, pero ¿será que hay otro tipo de corte que explique hoy los mundos paralelos que se están atacando mutuamente? Este es un ejemplo, Claudia, de cómo el tacticismo inmediato, que pierde de vista el horizonte de más largo plazo, puede generar este tipo de catástrofes políticas y de separaciones, e incluso de riesgo de que el Estado plurinacional sea abruptamente interrumpido el 2025 por una mirada meramente tacticista de los cargos, de no haber sabido gestionar de buena manera desde el gobierno cómo te vinculas con los compañeros que vienen de antes y con el líder histórico, y de parte del líder histórico y de los compañeros que vienen de antes, de cómo te vinculas con una renovación que ha venido impulsada por ciertos dirigentes sociales y políticos. No ha habido una interfase y lo que se ha generado es
cortocircuito. Y un cortocircuito que comenzó en la cabeza y luego se ha extendido a dirigentes intermedios y ahora ya ha penetrado a bases sociales. ¿Hay una diferencia estructural entre ambos? Aún no, pero podría darse. Mira, te doy un par de datos. Evo Morales ha salido a defender a Luis Arce hace 1 año y medio. Marchaba por Luis Arce. Se reunía, compartieron el año 2023, han estado juntos, el 22, en un estadio, se reunían. Ha habido puentes, pero que no se los ha reforzado y una lluvia fuerte se ha llevado esos puentes. Y ahora sobre los temas de cómo enfrentar los problemas económicos. Evo Morales propone que se libere las exportaciones, por ejemplo. Y Luis Arce ha liberado las exportaciones. Hay unas enormes coincidencias. Yo estoy en contra de esas dos posiciones, pero no lo convierto en un tema de Estado, como para llevar a fractura, ¿no? Pero si tú te fijas, a lo largo de estos años, no hay diferencias estructurales entre ambas miradas. Yo creo que ha tenido que ver, ante todo, con una gestión de poderes. Evo es un poder. No es un poder estatal, pero es un poder social. Y Luis es un poder estatal. ¿Cómo se articulan el poder estatal con el poder social? No ha habido la suficiente lucidez ni de uno ni del otro para encontrar una convivencia que permita que este proceso se refuerce. Y por eso hoy por hoy estamos hablando del riesgo que el 2025 el Estado plurinacional llegue a su fin, si es que no se encuentra un camino de articulación de estas dos tendencias que, pese a lo que se digan, acabo de mostrar, no tienen diferencias estructurales antagónicas. Diferencias en ciertos temas, pero coincidencias en muchos otros temas. No se debaten lecturas amplias, paisajes completos, ahí no está la pelea. La pelea es, por lo que se ve, de poderes y de candidaturas. Y pese a César Navarro, me voy a poner coyunturalista, electoralista, y sí hay una pelea por las candidaturas, prematuras sí, pero claro que Evo está pensando en la candidatura, claro que Luis está pensando en la candidatura, por solo citar a 2 líderes del movimiento al socialismo. Y aquí entra la otra discusión que también se le está planteando dentro del propio MAS, y a momentos parece un sueño como hay intelectuales, políticos que hablan hoy desde dentro del MAS. Si yo fuera militante de la oposición me mataría de risa, cómo se estarán riendo en Creemos, en Comunidad Ciudadana y en otros circuitos, cuando ven desglosarse estas reflexiones dentro del propio MAS sobre las candidaturas, sobre la democracia, sobre la alternancia en los poderes, sobre la no concentración de poderes. Están yendo a escarbar hasta los filósofos griegos, los más viejos, para decir que anclarse en el poder, en fin, y proviniendo de los propios masistas. ¿Cuál es la posición de Álvaro García sobre este ingrediente de las democracias, así en plural, o uno de los ingredientes de las democracias, la alternancia, el poder, eso de no atornillarse en el poder, eso de no concentrar en una sola persona? ¿Hay un antes y un después? ¿Ha cambiado de opinión? Mira, si el día de hoy Luis Arce dice, ya no voy a ser candidato el 2025 y te apoyo, Evo, se acabó la pelea. O si Evo dice, ya no quiero ser candidato y te voy a apoyar, Luis, se acabó la pelea. A eso se reduce todo. Y en torno a ello han construido castillos, puentes, armaduras, terrazas, trincheras, en torno a ese tema. Es un tema fácil de solución. Cuando hay 2 poderes,
y ninguno del otro puede derrotar. Uno no puede derrotar al otro, tienes que pactar de alguna manera. Lo malo que hasta que eso lo entiendan... ¿Primarias es la solución, entonces? ¿Sigo electoralismo? Unas primarias serían muy interesantes, ¿no? La ley te exige primarias. De hecho, hay una ley que habría que cumplirla. No sé si la cambiará en el Parlamento. Pero unas primarias al interior del partido, hoy por hoy la ley te exige que sean por voto de militantes, sí, ¿no? Unas primarias a fin de año es una manera muy buena de resolver. Y si hay un tercer candidato, que también aparezca el tercer candidato. Y bueno, que ahí se resuelva quién es el que tiene más apoyo y quién puede enfrentar de mejor manera al 2025. Y el que pierde, que tenga derecho a incluir una bancada. Candidatos a senadurías, candidatos a diputados, que tenga ese derecho, como lo han hecho en México. Ha habido competencia, gana uno, el segundo se acopla. ¿Por qué no? Esa sería una manera muy democrática de resolver esta tensión. Pero creo que están ahora apostando a otro tipo de vías. Están apostando a las vías de ver al compañero como enemigo. Qué cantidad de energía, de entusiasmo, de pasión y de morbo despliegan cada uno de los dos líderes y sus acompañantes para destruir al otro compañero. Cómo en lo inmediato hay una pérdida de perspectiva de lo estructural, de lo estratégico. A mí me encantaría, Claudia, que una vez resuelto quién va a ser el candidato del MAS, nos pongamos a debatir inmediatamente cómo resolvemos el tema de la existencia de dólares. Cómo resolvemos nuevos derechos sociales y nuevos bonos para la gente. Cómo resolvemos el tema de pasar de 42.000 millones de dólares de economía a 60.000. Entonces, ese tipo de cosas me hubiera encantado que dentro del MAS se estuvieran discutiendo. Una vez resuelto quién va a ser el candidato. Como dicen los chinos, hay que tener cuidado con lo que se desea que se puede cumplir. Vamos a hablar de economía, pero antes que me diga Álvaro si cree en la alternancia como un factor determinante de las estructuras democráticas. ¿Qué es lo democrático, Claudia? El gobierno de la gente. Es el gobierno de la gente. Luego viene libertades liberales, libertad de opinión, libertad de asociación, luego viene separación de poderes, luego viene alternancia y lo que tú quieras. El núcleo de lo democrático es que el demos, la plebe, el populacho, decida su destino. Eso es lo central de la democracia. Eso es lo que las democracias liberales lo dejan al final. ¿Qué separación de poderes, qué libertades? Por supuesto que son necesarias, pero son simplemente herramientas del núcleo de la democracia. Que el pueblo decida. Que el pueblo, a través de su voto, pero luego de sus asambleas, de sus marchas, de sus reuniones, ¿quién? La vendedora, el campesino, el albañil, el vecino, el estudiante, ellos, esa plebe, no una persona, esa plebe, permanentemente intervenga en sus asuntos públicos. Desde qué hacer con el agua, qué hacer con la alcantarilla, qué hacer con el litio, qué hacer con el salario, qué hacer con las empresas, qué hacer con el dólar. Entonces, la alternancia no es el núcleo de la democracia. Es un colorario, diríamos. Es un complemento de la democracia. Si resulta que la gente decide elegir a una persona una y otra vez, su decisión es su voto. Lo importante es que esa gente vote y luego, a la semana siguiente y al mes siguiente, participe y sea consultada en los temas centrales que le afectan su vida cotidiana. Esa es la verdadera democracia, ¿no? No es lo que nos hacían, lo que lo repiten los filósofos y profesores liberales de las libertades meramente constitucionales de los derechos. No es suficiente eso. Entonces, si resulta ahora que Evo Morales quiere candidatear, ¿por qué no?
tiene el derecho de candidatear. ¿No quiere candidatear? Pues no candidatee. Y si Luis quiere candidatear, tiene derecho a candidatear. ¿Es un derecho humano? Es un derecho constitucional en el caso de Luis. Y en el caso de Evo también. Ya es un derecho constitucional. Y entonces, que internamente decidan cuál es el que tiene más apoyo, ¿no? Uno tiene su preferencia porque viene de esa raíz, dice, oye, este proceso fue construido por los indígenas. Y entonces este proceso debería seguir en manos de indígenas, ¿no? Puede ser Evo, puede ser Andrónico, pero si Luis dice, no, yo quiero seguir candidateando, pues candidate, vaya a las primarias. Vaya a las primarias y vea si en las primarias tiene el suficiente apoyo y si no, no bloquee y déjelo al campesino, a los verdaderos dueños de este proceso, a que sigan dirigiendo el país, que de hecho lo han hecho mejor que los últimos 4 años. ¿Qué le suena mejor, Álvaro? ¿Evo Andrónico o Andrónico Evo? ¿Cuál rima más? Bueno, a esas alturas lo que uno dice ya se convierte en motivo de tormenta, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Pero las dos candidaturas son buenas. Evo quiere ser candidato, tiene la experiencia, muy bien. Evo Andrónico. Es importante que venga ya la generación de relevo, que venga la generación. Y si resulta que lo bloquean a Evo, que le ponen obstáculos en el camino por estas sentencias constitucionales y el Tribunal Electoral encuentra pelos en la sopa para decirle que él no puede ser candidato, pues Andrónico a la cabeza. Y siento que Andrónico, respaldado con la experiencia de Evo, pudiera darle un nuevo aliento al MAS y al proceso y a la plurinacionalidad, porque para mí ese sí sería el auténtico arranque de la segunda fase del proceso o del Estado plurinacional. Y a ello hay que complementarle con políticas. ¿Qué hay que hacer en economía? ¿Qué hay que hacer en lo social? ¿Qué hay que hacer con la pobreza? Ya no basta lo que se hizo. Lo que se hizo fue excelente, brillante. Sacamos al 30% los bolivianos de la extrema pobreza y la pobreza, convertimos al Estado en un gran gestor, multiplicamos por 5 la economía del país, integramos, construimos hospitales, teleféricos, en fin. ¿Y ahora qué hay que hacer? Se necesitan nuevas cosas. Todavía tenemos 29% de pobres, todavía tenemos 11% de extremadamente pobres, y eso requieren nuevas, ya no las anteriores, nuevas políticas. Entonces, pues hay que dar paso a la segunda fase del Estado plurinacional en la perspectiva de los siguientes 15 años, no solamente 2025-2030. Álvaro, dicho por lo menos 2 veces proceso de cambio, y hoy se habla del proceso de industrialización. Ya aquí se sienten las divisiones y las aguas separadas entre el MAS arcista, el MAS evista. ¿Estamos ante un fin o un cierre de ciclo del proceso de cambio, iniciando el proceso de industrialización, o el eclipse tiene otras dimensiones? Y esto me permite hablar de economía. Álvaro decía, lo hicimos brillante, lo piensa Álvaro, no todos, sobre todo cuando se habla de economía. Estuvimos acá tocando varios temas y hoy hay economistas, más allá de los economistas, también arcistas, que dicen que si hoy enfrentamos problemas económicos es porque en su momento no se hizo lo suficiente para explorar más posibilidades de obtención de gas para poder exportar. Esto tiene que ver con los dólares, y que en su momento, bajo el gobierno de Evo Morales, no se hizo esto y hoy se está pagando esta factura. Los otros dicen que no se han hecho o no se han dado los pasos necesarios y a tiempo para la industrialización del litio, para los contratos de litio. Bueno, más allá de las guerras, ¿qué está sucediendo en la economía? Que ese sí es un puente que une el tiempo de Evo al tiempo de Luis,
del actual presidente y que nos plantea una serie de dudas que pasan no solamente por la economía, sino por las percepciones incluso de la democracia. Cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando hay ahorros, cuando hay casa, cuando hay bono, uno cree que está en un país más democrático al margen de las condiciones objetivas, ¿no? Pasamos a la economía. Y la gente tiene razón. La democracia tiene que llegar a los bolsillos. La democracia no son principios y valores al estilo europeo. Pregúntenle a sus campesinos que están entrando a sus ciudades a decirles, oigan, democracia es el bolsillo también, ¿no? Democracia es el bolsillo. Y así tiene que ser. Ha habido democracia en Bolivia porque el bolsillo de la gente, el del asalariado, cuando llegamos al gobierno nosotros ganaba $50 el salario mínimo, hoy son $210. 4 veces más. Y por eso cuando la gente le pregunta en la calle, ¿cómo estaba antes? Antes era mejor. Porque la democracia llegó a su bolsillo. Para eso es la democracia. Para que comas mejor, para que estudies mejor, para que te cures mejor. Siempre habrá nuevos retos. Pero ha de haber democracia porque la gente participa en la distribución de la riqueza. Participa en los beneficios de una buena educación. Hace 15 años, la mitad de la gente pasaba el colegio fiscal en escuelitas de medias aguas con asientos de adobe. Hoy hay 5.000 nuevos colegios, más grandes que los colegios privados. Y nos falta otros 5.000 más. Eso es democracia. Pero cuando algún político o economista nos dice, oigan, ¿por qué no se exploró antes? Dime eso el primer año, que me digan el primer año de un nuevo gobierno. Ya vamos 4, 20, 21, 22, 23, iniciando el 24. Ya no puedes reclamarle, después de 4 años, los problemas que tienes hoy. Reclámame el primer año. Nosotros el 19 dejamos produciendo con, si no me equivoco, 49 millones de metros cúbicos de exportación. Hoy están exportando 29. Ya han pasado 4 años, 4 años y medio. Es el problema del actual gobierno. Que han entrado gente que no tenía experiencia, que no sabían qué hacer, que los primeros 2 años se dedicaron a la chacota y es su problema de los actuales gobernantes. No es nuestro problema, ¿no? Nosotros dejamos el 2017 y el 18. Perdón, pero es el mismo más. Sí, pero estoy hablando de la gente del gobierno. Nosotros dejamos el 2017 con convenios firmados con todas las empresas, con obligaciones de inversión en distintas áreas, toditos aprobados por ley. ¿Por qué no se los ejecutó? Se los atrae a ver, ven aquí Vintage o ven acá Total. Este es tu contrato firmado, ¿por qué no me cumples? En 6 meses, ¿por qué no has invertido los 200 millones que dijiste? ¿Dónde está? Para eso uno es gobierno, para eso es el poder, para hacer cumplir a los poderosos los convenios. Pero si te has pasado 3 años sin hacer cumplir los convenios firmados en asamblea, ya no me eches la culpa a mí, ¿no? Entonces ahí ha habido mucha negligencia para hacer cumplir esos contratos. Y evidentemente ahora no hay dólar. ¿Por culpa de que no haya IPFB o no haya más inversión, no hay dólares? No, momento. ¿Por qué no hay dólares? Si estamos exportando tanto, Claudia. Hemos exportado casi 11.000 millones de dólares. ¿Y por qué no hay dólares en el país? Hemos exportado mucho. Y quieren exportar más. Porque los privados exportan, ya no el Estado. Y los privados no tienen conciencia para meter sus dólares a Bolivia. Ese es el problema. Cuando el Estado exportaba, con nosotros exportaba, de cada 10 dólares, 7 eran del Estado. 6 y medio. Y 3 y medio eran de los privados. Había dólares. Las reservas internacionales que nos dejó Carlos Mesa de 1.700 las llevamos a 15.000. ¿Por qué? ¿Por gracia de Dios? No. Dios se ocupa de otras cosas más importantes que los dólares de Bolivia. Porque fue el Estado el que exportaba. El Estado exportaba. El Estado asumió protagonismo económico y permitía reservas y que hubiera dólares. Nosotros fijábamos el precio del dólar. ¿Por qué fijábamos el precio del dólar como gobierno? Porque teníamos dólares. Eso ha ido retrocediendo.
El privado debería asumir el papel. Ha exportado más que el Estado. Ahora el privado exporta el 75% de las exportaciones. ¿Deja sus dólares afuera? 20, 30 exportadores grandes. ¿Qué pasa? No los trae a Bolivia. Los deja en Miami, los deja en Nueva York, los deja en las Islas Bahamas, los deja en Panamá y no entran dólares a Bolivia. Se lo pregunté a Pablo Camacho de la Cámara Nacional de Industria y me dice que hay también gastos operativos y que no es cierto que dejan los dólares ahí afuera. De ser así, ¿tiene la fuerza el actual gobierno de hacer retornar estos dólares? ¿Y qué me dice del último acuerdo? No se había dado, por lo menos en la presidencia de Arce, este nivel de acercamiento con la empresa privada. Los señores privados hablan de 10.000 millones de dólares que no están en el sistema financiero. No son del Estado, son de los privados. De esos 10.000 que hablan, creo que es un poco menos, pero 10.000. 1.000 será del ahorrista, de la señora vendedora que tiene sus ahorritos de $1.000, 1.500, 2.000, de la clase media que tiene $5.000 o 7.000 para el viaje de su hijo. El resto de los 8.000 millones no son de las clases medias, son de los grandes exportadores, ¿no? Y es dato de los privados, de los bancos, no es dato de Álvaro, ¿no? Por si acaso. Lo ha dicho el señor de la CANEP y lo ha dicho el señor del IPSE, que son privados. ¿Por qué no están aquí en Bolivia? Por supuesto que meten sus dólares para gastos operativos, pero ¿sabes cuál es el negocio de ellos, del exportador? Se han convertido ahora en financistas. Ganan como exportador de soya o de azúcar o de aceite o de madera, pero no traen todo. Meten el dinero que necesitan para sus gastos operativos. ¿Y qué hacen? Lo subastan. Dicen a los banqueros, señor banqueros, Banco de Santa Cruz, Banco Nacional, Visa, estoy trayendo 20 millones de dólares, pujen para ver a cuánto me compran. Y les pagan el 25% por encima del precio oficial. Eso están haciendo los exportadores. No están metiendo todos sus dólares, están metiendo lo que necesitan para gastos operativos y subastando sus dólares en la banca. Ganan como exportadores y ganan como especulando con el precio del dólar. Eso es lo que está pasando hoy en Bolivia. No son más de 40 grandes exportadores que están haciendo eso. El gobierno acaba de tomar unas medidas para que esos dólares lleguen al país. Buena medida la de la emisión de bonos, porque antes, si tú querías ahorrar en dólares en la banca, te pagaban el 1%. Ahora puedes comprar un bono. Y el ITF era siempre un... Y otro problema, pero además el interés, el 1%. Porque habíamos apostado a bolivianizar los ahorros, ¿no? Ahora te van a pagar con el Banco Central, dependiendo si es 3, 6 meses o un año, te van a pagar el 4 o 5 hasta el 6. Muy bien. ¿Quiénes van a acceder a eso? La gente que tiene en su casa. Del Colchón Bank a los bonos. El gobierno ha dicho 100 millones de dólares. Qué bien, pero ya es insuficiente. Esa medida hace un año hubiera sido muy bien porque te hubiera permitido jalar no 100 millones, sino 500, 1.000. Porque hoy la diferencia entre el paralelo y el oficial ya es muy grande. Cuando es menos de 10% es controlable. Hoy la diferencia entre el oficial y el paralelo se ha disparado hasta el 30%. 9 pesos ya es 30%. A 8.50 es 25, o 23, o 26. Ese es el problema. Entonces, el pequeño ahorrador que no tiene cuentas en el extranjero va a decir, sí, depositaré, ojalá tenga suerte. Pero ya los grandes no, porque los grandes, sin ningún problema, reciben en la banca norteamericana el 6 o el 7% de interés. Y con la seguridad... No es un acto de maldad, es un acto de negocio, es un acto de ganar más. De ganar más, ¿no? Ellos no van a traer sus dólares. Les vamos a devolver sus CDIMS, una buena medida. Los CDIMS te devuelven el IVA y el otro impuestito
por tus exportaciones, ¿qué Y el será? levantar las restricciones a estos productos que estaban en principio destinados al país, primero abastecer la demanda interna, ¿buena idea o no? O sea, el gobierno ha cedido todo, pero creo que lo ha hecho tarde y mal. Quiero equivocarme y espero que los dólares comiencen a llegar. Le daremos plazo de 2 meses. Hace un año eran estas medidas. Hoy ya son muy pequeñas. Como siempre lo hace todo tarde, ¿no? La diferencia entre el oficial y el paralelo ya es muy grande, ya no es 5 o 6%, ya no es 12, es 20, es 15, es 25. ¿Y entonces qué hace el exportador? Gano más allá, lo dejo mi dinero allá y es más seguro. Que te van a devolver tu CDI. Muy bien, ¿cuánto es eso? De algunos productos el 12%, pero no de la totalidad. La totalidad de lo que yo exporto no es el 12%, puede llegar al 4 o al 5%. Si lo dejo allá, me pagan el 6% anual. ¿Qué hago como exportador? Lo dejo allá. Y encima, liberan las exportaciones. ¡Qué bien! Lo pedía Evo, lo hizo Luis. Pero si el privado no quiere meter sus dólares, aunque exporte 15,000, no va a meter sus dólares, porque gana más afuera. Pero has cedido tú a algo que era central en el modelo económico del Estado plurinacional. Primero abasteces mercado interno, luego exportas. ¿Cediste eso? ¿Para qué? Para nada. Porque por mucho que el exportador exporte más, el doble o el triple, no va a meter sus dólares. No le interesa meter sus dólares. Gana más afuera que aquí adentro. Y cuando meta, va a hacer subasta con un sobreprecio del 20, el 25% o si se puede del 30%. Es un problema económico muy grave. Por eso que yo vengo proponiendo, bueno, primero, deseo que estas medidas a destiempo generen una tranquilidad y permitan un ingreso de dólares. Ojalá, eso espero. Y quisiera equivocarme. Hay un factor psicológico y de confianza también. Lo que llaman los economistas, ha habido un desanclaje de expectativas. Sobre 10% de diferencia entre el paralelo y el oficial, puedes controlar las expectativas. Pasado el 10% es casi incontrolable. Por eso vengo proponiendo desde hace un año, estimada Claudia, 2 cosas. La falta de dólares se resuelve estructuralmente volviendo a colocar al Estado como protagonista de las exportaciones. Porque el Estado no deja sus dineros en Miami ni en Panamá, los trae aquí. Eso no va a ser rápido. Vía compra de oro, vía las plantas de litio, vía nuevas exploraciones, necesitas por lo menos 2 a 3 años. 2 a 3 años vas a tener este problema. Necesitas un puente. Un puente para llegar a que nuevamente el Estado tenga musculatura para ser el principal exportador. Ahorita exporta el 25%. Cuando exportemos el 50% del total de nuestras exportaciones, el Estado ya se hace cargo. Ya nuevamente se puede hacer cargo de abastecer dólares. Pero mientras tanto, ¿qué haces? 3 propuestas. Control del comercio exterior. Control estatal del comercio exterior. A los 40 exportadores, creo que son 20 grandes exportadores, no al pequeño, no a la microempresa, 40 grandes exportadores. Vengan, señores. A partir de ahora usted exporta soya, usted exporta incluso transgénica, no me importa, usted exporta azúcar, usted exporta madera, usted exporta trigo, usted exporta lo que quiera. Lo que exporta, ese dinero suyo, me entra por el sistema financiero boliviano. Banco Unión, Banco Santa Cruz, Banco Visa, el que quiera, pero me entra al sistema financiero boliviano, no se queda afuera. Eso es control estatal del comercio exterior. Es decir, producido en Bolivia, dólar a Bolivia. No es producido en Bolivia, dólar en Miami y en Panamá. Es dólar en Bolivia. Tu dólar es tuyo, no te quitamos, pero está en el sistema financiero. Si quieres lo dejas dormir, si quieres lo uses para comprarte casa, si quieres para hacer parrilladas, no me importa.
Pero esos dólares, esos 10.700 millones que exportó Bolivia, los 10.700 a Bolivia, al sistema financiero boliviano. Eso requiere, es una medida dura, pero es una medida de emergencia a esos 30 o 40 grandes exportadores del país. Segunda medida, hay que comprar oro. El año pasado hemos comprado 5 toneladas, eso es para reírse. El 8% del oro hemos comprado como Banco Central. Compra 50 toneladas, no me compres 5 toneladas. ¿De dónde compra? Pero de las cooperativas. Hay que comprar el 50%. Exportamos 3.000 millones de dólares en oro. Tú pagas en bolivianos el oro y tú lo vendes el oro en dólares. Hazlo en serio. Vaya a comprar, vayan a Huaynay, vayan a Tipuani, vayan al norte de La Paz a comprar con militares y dinero en mano a las cooperativas. Controlen a los comercializadores de oro. Una parte de este oro, no se sabe, 500 o 1.000 millones viene del Perú. Tienes por lo menos 2.000 millones que salen de nuestros ríos. Compra la mitad de esos, 1.000 millones. Segunda medida de emergencia. Pero hay que hacerlo en serio. No desde la oficina en el Banco Central. No se hace poniéndose uno corbata que compre el oro. No viene el cooperativista a comprarte el oro. Hay que ir allá adentro. Hay que ir hasta allá. Hasta el norte de La Paz. Tercero, hay que hacer una línea de swap con China. Nosotros, salía el día de ayer, leí en el periódico, tenemos... ¿El Banco Chino? No, más que eso, puede ser parte de eso, pero nosotros tenemos un comercio de cerca de 3.000 millones de dólares con China. Poco más de 2.000, 2.500 nosotros compramos de China, muchos productos, porque es la factoría del mundo. Y ellos nos compran algo de mineral, algo de carne, en torno a los 1.000 millones. Entonces tú tienes ahí un circuito de 3.000 millones. ¿Qué es un swap? Es un acuerdo entre gobiernos de intercambio de divisas. Tú me das moneda china, yuanes, yo te doy bolivianos. Y nuestros comerciantes, con su QR, van a China y compran televisores, compran zapatos, lo que quiera, juguetes de niños, y pagan con esa línea de crédito. Y después de un año se hace el balance. No usas dólares, usas yuanes y bolivianos. Ellos bolivianos para comprarte carne, para comprarte minerales, estaño, y tú usas yuanes para comprar todas las mercaderías de allá. Es decir, te has ido por fuera del dólar en este comercio. ¿Para qué es importante? Para que no haya tanta demanda de dólar para el comercio exterior, la compra de comercio hacia China. Lo puedes hacer en yuanes. Puede ser una línea de 3.000 millones, de 2.000 millones, y se renueva con los años, en fin. Lo ha hecho Argentina. Ha funcionado así en su compra de productos alimenticios y de productos industriales allá en China. Eso te va a permitir también bajar la presión por la demanda del dólar para los comerciantes. Es un acuerdo de gobiernos, hay que sentarse con ellos, hay que acordar con sus empresas, pero lo puedes hacer en 3, 4 meses, no necesitas esperar hasta el año 2027 para que eso funcione. Son cosas que funcionan rápidamente con el comercio. Entonces, tienes mínimo 3, 4 medidas, hay que vender energía eléctrica, en fin, que te puede dar el puente de estos 3 años que necesitas para recuperar la musculatura exportadora del Estado. Hay que tomar medidas ya. Porque si no, vas a comenzar a oír, Claudia, las propuestas que también las han hecho acá en el periódico y en otras partes, de los liberales que te dicen, yo sé cómo resolver este problema. Cierren las empresas del Estado, reduzcan salarios, dejen de que el Estado deje de invertir. ¿Sí? Miren, Argentina, lo han hecho. La pobreza se ha disparado del 46 al 58 en 2 meses, 58%. El consumo se ha contraído. Y no hay dólares. ¿Sabes cuándo va a haber dólares? No cuando reducen salarios. No cuando despiden a las personas. Hay dólares cuando privatizan las empresas del Estado. En Argentina no hay dólares. ¿Cuándo va a haber dólares? Cuando privaticen YPF, cuando privaticen Vaca Muerta,
cuando privaticen su servicio de transporte o sus carreteras Aerolíneas o sus argentinas. aerolíneas. Eso quieren hacer en Bolivia. Los liberales dicen, yo sé cómo, reduzcan el déficit fiscal. Eso no te trae dólares. Porque luego van a querer asfixiar a IPFB, asfixiar a Entel, como lo quiso hacer Áñez, asfixiar a Ende y luego privatizarlas. Y regresaríamos al año 94 otra vez, donde los gringos son dueños del agua, de las carreteras, de la comida, de las telecomunicaciones, de la electricidad, de la gasolina. Y los bolivianos, pobres. Esa es la salida liberal. Y frente a esa salida liberal está una salida revolucionaria. Agarra a los exportadores. Y Luis ha optado por una salida intermedia, ambigua, timorata, que ojalá dé resultado. Y si da resultado de aquí a 3 meses, diré en tu programa, si me invitas, bien Luis. Y si no, diré, tenía razón yo. Las medidas timoratas ya no funcionan cuando pasas el 10% de separación entre lo real del mercado y lo regulado del Estado. Necesitas medidas heroicas y revolucionarias. Veremos qué pasa en los siguientes días, pero tengo la impresión que la cosa no va a estar fácil. Sin embargo, siempre hay salidas de este lado popular. A los problemas de la crisis cambiaria, de la crisis de los dólares, de la crisis económica, siempre hay una salida de este lado popular. Lo decía ayer en una otra entrevista. ¿Ajustas los cinturones de 40 ricos o ajustas los cinturones de 11 millones de bolivianos? Yo le ajusto el cinturón a 40 ricos, súper ricos. Pero aflojo el cinturón. Que son también bolivianos. Que son bolivianos. Que no se van a volver pobres, pero no van a tener super ganancias como la están teniendo ahora. Pero hago que la clase media, el pequeño comerciante, el transportista, el vecino, la persona que está en su casa, el joven, tenga una holgura económica. Siempre hay 2 salidas, camino ancho y camino angosto, como dicen los evangelistas. Hay que optar por el camino de ajustar a los grandes exportadores. Esa es una salida concreta, factible, real, inmediata y que te resuelve el problema durante 3 años. Y en esos 3 años, haz mejor las cosas con el litio, acuerda con Petrobras para mejorar las exploraciones y luego exportación de más gas, mejora tus plantas de urea, en fin, para que el 2026 el Estado esté exportando el 50% de las exportaciones y el privado el 50%.